Ya que te quedaste con la herencia de papá, ahora vas a tener que mantenernos a todos. Las palabras de Marcela aún resonaban en mis oídos, como el sonido de una bofetada que nunca llegó, pero que dolió igual. Estaba parada en la sala de mi propia casa, mirando a mi hija de 35 años, que me hablaba como si yo fuera una empleada doméstica a la que acababan de asignar una nueva responsabilidad. Pero ya no era la misma Aurora de 3 meses atrás, cuando recibí la notificación del banco sobre los 500 pesos que Roberto había dejado en una cuenta de ahorro que nunca mencionó, ni la misma de 2 semanas atrás, cuando Marcela apareció en mi puerta con Hugo y los niños, maletas en mano, sonriendo como si acabara de ganarse la lotería. En ese momento, mientras veía a mi hija organizar mi vida como si fuera la suya, algo dentro de mí ya estaba tomando notas. No para gritar, no para pelear, sino para recordar cada palabra, cada gesto, cada decisión que ella creía poder tomar por mí. A los 70 años, había aprendido que la venganza no se sirve ni caliente ni fría, se sirve con paciencia y se ejecuta con elegancia. Mira, mamá, continuó Marcela, acomodándose en mi sofá nuevo, como si hubiera nacido ahí. Hugo renunció a su trabajo ayer. Con lo que papá te dejó, puedes perfectamente mantener a toda la familia. Los niños necesitan estabilidad y tú tienes esta casa enorme solo para ti. Hizo una pausa teatral, como si estuviera haciendo un gran sacrificio. Nosotros vamos a cuidar que no te sientas sola en tus últimos años. ¿Mis últimos años? Como si ya tuviera un pie en la tumba. Como si los 70 fueran una sentencia de muerte y no una nueva década de posibilidades. Roberto había muerto a los 75, pero había vivido cada uno de esos años como si fuera el primero. Él me enseñó a usar el celular, a pedir comida por aplicaciones, a sacar fotos que no necesitaban revelado. Aurora me decía, la vida no se acaba cuando cumple 60, apenas se pone interesante. Pero Marcela no conocía esa versión de mí. Para ella, yo seguía siendo la madre que limpiaba sus desórdenes, que cocinaba sus comidas favoritas, que cuidaba a sus hijos cuando ella tenía cosas importantes que hacer. Para ella, yo era un recurso disponible las 24 horas, como el agua de la llave o la luz de la pared, algo que siempre estaba ahí y nunca se acababa. ¿Y qué pienso yo de todo esto?, pregunté. No porque esperara que mi opinión importara, sino porque quería ver hasta dónde llegaba su descaro. Hugo, que hasta ese momento había estado examinando mi televisor como si fuera un tasador, se giró con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Aurora, seamos realistas. ¿Qué vas a hacer sola con tanto dinero? ¿Comprar vestidos nuevos? ¿Viajar? Se rió como si la idea fuera absurda. Somos tu familia. Tu inversión en nosotros es tu inversión en tu propio futuro. ¿Mi inversión? Como si fuera una acción en la bolsa, como si mis 500 pesos fueran un fondo de pensión diseñado para mantener a adultos capaces que habían decidido que trabajar era opcional. Roberto ahorró cada centavo de ese dinero, trabajando 12 horas diarias en la construcción, con las manos agrietadas y la espalda dolorida, soñando con el día en que pudiéramos viajar juntos, conocer esos lugares que veíamos en las postales que coleccionábamos. Nunca imaginó que su dinero terminaría financiando la pereza de un yerno que consideraba el trabajo una opción, no una responsabilidad, pero yo no dije nada de eso. En vez de eso, asentí lentamente, como si estuviera considerando la propuesta. Entiendo, murmuré, y vi cómo los ojos de Marcela se iluminaban con una victoria prematura. Déjenme pensar. No hay nada que pensar, mamá. Marcela se levantó del sofá con la energía de alguien que acababa de cerrar el negocio del siglo. Ya hablé con Hugo, y decidimos mudarnos mañana mismo. Los niños pueden usar el cuarto de Roberto. Nosotros nos quedamos en tu cuarto, y tú puedes dormir en el sofá de la sala. Total, a tu edad no necesitas tanta privacidad, a mi edad. Como si los 70 fueran un descuento automático de dignidad, como si las arrugas anularan mi derecho a mi propia cama, a mi propio espacio, a mis propias decisiones. Roberto y yo compartimos ese cuarto durante 15 años. Ahí reímos, ahí lloramos, ahí hicimos planes para un futuro que él no alcanzó a ver. Era el único lugar de la casa donde todavía podía sentir su presencia, donde sus camisas aún colgaban en el armario, donde su lado de la cama conservaba la forma de su cuerpo. Pero Marcela ya había decidido que ese espacio no era mío, que yo podía conformarme con las migajas de mi propia vida,
mientras ella y su familia se instalaban como reyes en el castillo que Roberto y yo habíamos construido juntos. Los niños corrían por la casa como si fuera un parque de diversiones, gritando y tirando cojines al piso. Rubén, de 8 años, ya había descubierto el televisor del dormitorio principal y estaba cambiando de canal con la autoridad de alguien que nunca ha escuchado la palabra no. Marta, de 6, había encontrado mi joyero y se probaba mis collares como si fuera una princesa jugando a disfrazarse. Niños, grité, pero mi voz se perdió en el caos. Marcela me miró con esa expresión de madre paciente que reservaba para cuando yo no entendía cómo funciona la vida moderna. Mamá, déjalos, son niños, necesitan espacio para jugar. Como si mi casa fuera un área de juegos pública, como si mis pertenencias fueran juguetes puestos ahí para su entretenimiento. En ese momento, al ver a mi nieta usar mis perlas como si fueran cuentas de plástico, algo dentro de mí hizo clic. No fue rabia, no fue tristeza, fue algo más peligroso, claridad. La claridad de una mujer que por fin entiende que ha estado viviendo como invitada en su propia vida, como empleada en su propia casa, como financiadora involuntaria de sueños que no son suyos. Pero no dije nada, solo sonreí y asentí, como lo había hecho durante 70 años cada vez que alguien decidía que sabía mejor que yo lo que me convenía, porque había aprendido algo que Marcela aún no sabía. Las mejores decisiones se toman en silencio y las mejores batallas se ganan antes de que el enemigo sepa que la guerra ya empezó. Esa noche, cuando por fin se durmieron en mi cama, en mi cuarto, usando mis sábanas como si fueran suyas, yo me quedé despierta en el sofá de la sala, mirando al techo y haciendo planes. Planes que no incluían gritos, ni reclamos, ni dramas familiares. Planes que incluían llamadas, documentos, conversaciones privadas y decisiones que nadie más que yo tomaría. Porque a los 70 años ya había aprendido que no se trata de tener razón, se trata de tener el control. A la mañana siguiente me levanté antes que todos, como había hecho los últimos 50 años de mi vida, pero esta vez no fue por obligación, sino por costumbre. Esa rutina que se vuelve tan natural como respirar cuando criaste hijos, cuidaste maridos y mantuviste casas funcionando como relojes suizos. A las 6:30 ya tenía el café listo y estaba revisando mi teléfono, no para ver las noticias como hacía Roberto, sino para ver los mensajes del grupo de WhatsApp Amigas de Siempre. Ángel había enviado una foto de su clase de hidrogimnasia, con el pulgar arriba y una sonrisa que demostraba que los 68 no son impedimento para nada. Otra mañana, venciéndole a la gravedad, había escrito, y las demás respondieron con risas y corazones. Rosalba compartió un video de su nieta graduándose de la universidad con un mensaje orgulloso: la primera doctora de la familia. Marta publicó fotos de su viaje a Cartagena con su nuevo novio, un señor de 72 años al que conoció en un curso de baile. Ellas eran mis amigas, mujeres como yo, que habían decidido que la vida no se termina con la menopausia ni con los achaques. Mujeres que usan apps para pedir taxi, que toman clases de yoga, que se tiñen el cabello de colores que sus madres jamás se habrían atrevido a usar. Mujeres que descubrieron que los 70 pueden ser los nuevos 50 si una decide vivirlos así. Saqué una foto de mi taza de café junto a la ventana, con la luz de la mañana creando sombras perfectas en la mesa de la cocina. Buenos días, guerreras, escribí en el grupo. Un día más para demostrar que la edad es solo un número. Las respuestas llegaron de inmediato. Así se habla, Aurora. Eres una inspiración. ¿Cuándo nos vemos a almorzar? Ese era mi mundo real, no el mundo que Marcela había construido en su cabeza, donde yo era una anciana indefensa esperando que alguien viniera a darle sentido a mis días. Era el mundo donde Aurora Costa tenía amigas, planes, opiniones propias y una cuenta bancaria que había crecido considerablemente gracias a los ahorros de Roberto. Oí pasos arriba y supe que la invasión empezaba oficialmente. Primero bajó Hugo en calzoncillos y camiseta, rascándose la panza como si estuviera en su propia casa. Fue directo al refrigerador y empezó a revisar el contenido como si fuera un inspector. Aurora, tienes que ir al súper, anunció como si fuera mi jefe dándome instrucciones. No hay nada para el desayuno, los niños necesitan cereal, jugo y yogur de esos caros que les gustan, y yo tomo café expreso, no esa agua sucia que bebes. ¿Agua sucia?
el mismo café que Roberto y yo compartimos cada mañana durante 15 años. El café que me recordaba sus manos alrededor de la taza, sus comentarios sobre el clima, sus planes para el día. Pero para Hugo era agua sucia, porque tenía gustos que, por supuesto, yo tenía que financiar. Y necesitas contratar cable premium. Los canales que tienes son un aburrimiento y un Wi-Fi más rápido. El tuyo es prehistórico. Prehistórico, supongo, como todo lo que no se ajustaba a sus estándares modernos de comodidad que esperaba que yo pagara sin chistar. Marcela apareció media hora después, ya arreglada y maquillada como si fuera a una reunión de negocios, aunque no tenía trabajo a dónde ir. Se había puesto uno de mis collares, el que Roberto me regaló en nuestro primer aniversario, y lo llevaba como si fuese suyo. Mamá, tenemos que hablar de la situación financiera, dijo, sentándose a la mesa como si fuera la directora ejecutiva de mi vida. Estuve pensando cómo manejar el dinero de la herencia y creo que lo mejor es que abras una cuenta conjunta donde yo pueda ayudarte a administrar los gastos. ¿Administrar los gastos? Como si yo tuviera demencia, incapaz de sumar y restar, como si 70 años de experiencia a manejar dinero, criar hijos y llevar un hogar no me hubieran enseñado nada de administración. Sería bueno que me dieras una tarjeta adicional para emergencias, continuó mientras untaba mantequilla en una tostada que yo había preparado. Claro, los niños pueden necesitar cosas para la escuela, ropa, medicinas, mejor estar preparados. Emergencias. Como si comprar ropa nueva fuese una catástrofe natural, como si los gastos normales de criar hijos fueran responsabilidad de la abuela y no de los padres. Los niños bajaron como un huracán, gritando y peleando por quién se sentaba en qué silla. Rubén quería cereal con chocolate, pero solo de la marca cara que habían visto en la tele. Marta quería panqueques en forma de estrella, como los del restaurante al que Hugo la había llevado la semana pasada. Aurora, me dijo Hugo sin levantar la vista del teléfono, los niños tienen hambre. ¿Vas a hacer el desayuno o no? ¿Vas a hacerlo o no? Como si fuera mi obligación alimentar a una familia entera que decidió instalarse en mi casa sin invitación, como si mis 70 años me hubieran convertido automáticamente en la cocinera oficial de personas perfectamente capaces de prepararse su comida. Pero me levanté y empecé a cocinar, no porque fuera mi deber, sino porque necesitaba mantener las apariencias mientras mi mente trabajaba en otros planes. Mientras batía huevos y calentaba la sartén, escuché a Marcela explicarle a Hugo cómo pensaba redistribuir los muebles de la casa para que ellos estuvieran más cómodos. El escritorio de Roberto puede ir al garaje, decía, como si los recuerdos de mi marido fueran trastos que estorban. Ese espacio será perfecto para poner una mesa de juegos para los niños y la máquina de coser de mamá. Ya no la usa, así que podemos venderla y comprar un televisor más grande para la sala. La máquina de coser con la que hice la ropa de Marcela cuando era pequeña, con la que cosí cortinas para cada casa en la que vivimos, manteles para cada Navidad, disfraces para cada obra escolar. La máquina que representaba años de creatividad, de noches creando belleza con mis propias manos, la satisfacción de hacer algo útil y bonito a la vez. Pero para Marcela era solo un objeto viejo que ocupaba un espacio valioso que podía monetizarse para comprar entretenimiento. Mientras servía el desayuno que nadie me agradeció, mi teléfono vibró con un mensaje de Ángela. ¿Vienes hoy a caminar al parque? Rosa trae chismes jugosos sobre el nuevo instructor de baile. Respondí rápido. Ahí estaré, necesito aire fresco. ¿Con quién hablas?, preguntó Marcela con esa curiosidad invasiva que había desarrollado respecto de todo lo que yo hacía. Con Ángela. Vamos a caminar al Parque Chapultepec esta mañana. Ay, mamá, no creo que sea buena idea que andes sola por ahí a tu edad. Mejor quédate en casa con nosotros, podemos ver una película en familia. ¿En familia? Como si el concepto incluyera mantener a la matriarca en arresto domiciliario, para asegurarse de que no tenga vida propia más allá de proveer dinero y trabajo doméstico. Tengo 70 años, Marcela, no 70 meses, respondí, con más firmeza de la que había mostrado desde que llegaron. Puedo caminar perfectamente sola. Hugo levantó los ojos del teléfono por primera vez en toda la mañana. Aurora, Marcela tiene razón, a tu edad puede pasar cualquier cosa. Una caída, un mareo, un problema del corazón. Es mejor que te quedes donde podamos cuidarte. ¿Cuidarme?
como si fuera una paciente terminal y no una mujer sana, que en su último chequeo médico salió mejor que personas 30 años más jóvenes. Como si caminar por un parque público fuera una actividad extrema comparable al alpinismo o al paracaidismo. Pero en ese momento, viendo sus caras de preocupación fingida, entendí lo que realmente pasaba. No se trataba de mi seguridad, se trataba de control. De garantizar que no tuviera conversaciones con amigas que pudieran darme perspectiva, de mantenerme aislada, dependiente, sin opciones más allá de la realidad que ellos habían construido. Era una prisión de oro disfrazada de amor familiar. Terminé mi café en silencio, mientras decidían qué programa verían en mi televisor, en mi sala, gastando mi electricidad, planeando mi dinero como si fuera suyo. Y en ese silencio tomé la decisión más importante de mis 70 años. No me convertiría en la sombra de mi propia vida. Salí a caminar esa mañana, pese a los ruegos de Marcela, y fue la mejor decisión que pude haber tomado. En el parque, rodeada de mis amigas, recuperé algo que había empezado a perder en mi propia casa, la sensación de ser Aurora Costa, no solo la madre de Marcela o la proveedora de una familia que decidió que mi función era servirla sin preguntas. «Se te nota que algo te molesta», me dijo Ángela mientras caminábamos por la vereda alrededor del lago artificial. «Tienes la misma cara que ponías cuando Marcela era adolescente y llegaba tarde». Era imposible ocultarle algo a Ángela. Somos amigas desde que nuestros hijos estaban en primaria. Sobrevivimos juntas a divorcios, enfermedades, crisis económicas y la menopausia. Conocía mis expresiones mejor que yo. Marcela se mudó a mi casa, le dije, tratando de sonar casual, con Hugo y los niños. Dicen que es temporal, pero ya empezaron a reacomodar mis muebles. Rosalba, que caminaba a mi otro lado, se detuvo en seco. ¿Se mudaron sin preguntarte? Bueno, no exactamente. Marcela dice que como heredé la casa y el dinero de Roberto, es lógico que yo los mantenga ahora que Hugo renunció. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier discurso. Mis 3 amigas se miraron con esa expresión que las mujeres de nuestra edad han perfeccionado. La mirada que dice, aquí hay algo mal, sin necesidad de palabras. Aurora, dijo Marta con esa voz suave que usa cuando tiene que decir algo difícil, ¿tú querías que se mudaran? La pregunta era simple, pero la respuesta complicada. Parte de mí sí quería. Extrañaba tener niños corriendo por la casa, voces llenando el silencio que dejó Roberto. Pero otra parte, la que había empezado a hablar más alto, sabía que extrañar a los nietos no es lo mismo que querer mantener a una familia entera que decidió que trabajar era opcional. No estoy segura de lo que quiero, admití, pero sí estoy muy segura de lo que no quiero. No quiero que me traten como empleada en mi propia casa. No quiero que me digan que, a mi edad, ya no necesito privacidad. No quiero que vendan mis cosas sin preguntarme. ¿Están vendiendo tus cosas? La voz de Ángela subió un tono, como siempre que algo la indigna. Marcela quiere vender mi máquina de coser para comprar una tele más grande, y ayer Hugo me preguntó si realmente necesito 2 coches, porque el de Roberto se desperdicia en el garaje. El coche de Roberto, su Chevrolet azul de 2018, al que cuidaba como a un bebé, lavándolo cada domingo, revisando el aceite religiosamente, hablándole como si fuera una mascota. Este carro nos va a durar hasta que estemos bien viejitos, Aurora, me dijo el último día que lo condujo, sin saber que le quedaban menos de 2 meses de vida. Ay, hija, suspiró Rosalba. Esos muchachos te están viendo como un cajero automático con piernas. Cruel, pero cierto. En los 3 días que llevaban viviendo conmigo, no recibí un solo gracias genuino, solo listas de lo que hacía falta, quejas por lo que no tenía, y sugerencias de cómo podía mejorar su comodidad gastando mi dinero. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó Marta. No sé, mentí, porque sí sabía o al menos empezaba a saber. Durante la caminata, mientras mis amigas contaban sus clases de baile, viajes planeados y proyectos personales, yo empecé a formar un plan, no de venganza, sino de recuperación. Un plan para recuperar mi casa, mi dinero, mi vida y mi dignidad. Volví a casa 3 horas después, más fuerte y más clara sobre lo que tenía que hacer. Pero la escena que me esperaba en la sala confirmó que no había tiempo que perder. Hugo estaba al teléfono con alguien y, por el tono de voz y las palabras que alcancé a oír, estaba organizando una fiesta.
Sí, tenemos casa grande, piscina, todo lo que se necesita para una buena fiesta. El sábado está perfecto, una fiesta en mi casa. Sin preguntarme, Marcela estaba en la cocina revisando papeles que había sacado de mi escritorio personal. Eran mis estados de cuenta, mis pólizas de seguros, mis papeles de la herencia. Todo lo que yo consideraba privado estaba desparramado sobre la mesa como si fuera de dominio público. Mamá, llegaste justo a tiempo, me dijo sin levantar la vista de mis documentos. Estuve revisando tus finanzas y creo que estás gastando mucho en cosas innecesarias. ¿Cosas innecesarias? Como tu seguro de vida, tus medicamentos, la cuota del gimnasio, al que vas 3 veces por semana desde hace 5 años, siguió, señalando una línea de mi estado de cuenta. ¿Por qué sigues pagando el plan de teléfono más caro? A tu edad no necesitas tanta internet, y esa cantidad que gastas en el salón de belleza cada mes es ridícula. Yo puedo cortarte el cabello en casa. Mi salón de belleza, el lugar donde me sentía reina cada 15 días, donde María me lavaba el pelo con productos que olían a flores, donde me hacían la manicura mientras leía revistas y me olvidaba por 2 horas de todas las responsabilidades del mundo. El lugar donde conocí a algunas de mis mejores amigas, donde lloré por Roberto y donde empecé a sanar. Pero para Marcela era un gasto ridículo, porque una mujer de 70 no tenía derecho a sentirse bonita. También, añadió, pasando a otra página, creo que deberías cancelar tu mensualidad del gimnasio. A tu edad, el ejercicio puede ser peligroso. Mejor camina aquí en casa, en el patio. Mi gimnasio, donde recuperé fuerza en las piernas después de la operación de cadera, donde conocí a otras mujeres que, como yo, decidieron que envejecer no significa rendirse, donde me siento poderosa cada vez que completo una rutina que mujeres de 40 no logran terminar. Pero para Marcela era peligroso, porque a mi edad debía conformarme con el patio. Y esta tarjeta de crédito que usas para tus viajes con las amigas, siguió, como auditora fiscal buscando fraudes. De verdad no es necesaria. Con nosotros aquí ya no vas a estar sola, así que no necesitas salir tanto. Mis viajes, fines de semana en la playa con Ángela, excursiones a ciudades cercanas con el grupo de amigas, escapadas de 2 días que empezaron a llenar el vacío que dejó Roberto. Viajes modestos, económicos, pero que me hacían sentir libre y aventurera. Para Marcela, innecesarios porque mi función ahora era estar disponible 24/7 para ellos. Mira, mamá, me dijo con esa paciencia condescendiente con la que cree que me hace un favor, entiendo que cambiar de estilo de vida puede ser difícil, pero tienes que ser realista. Ahora tienes una familia que mantener, Hugo y yo somos jóvenes, tenemos la vida entera por delante, los niños necesitan oportunidades, educación, experiencias. Tu dinero puede darles un futuro mejor. ¿Un futuro mejor? Como si mi futuro ya no importara, como si los 20 o 30 años que me quedan fueran solo una sala de espera hasta transferir oficialmente todos mis recursos a la siguiente generación. Además, añadió, con un tono que no me gustó nada, a tu edad es casi irresponsable tener tanto dinero en el banco, te puede pasar cualquier cosa. Un accidente, una enfermedad, problemas de memoria. Es mejor que el dinero esté en manos de alguien que pueda administrarlo apropiadamente. Problemas de memoria. La amenaza sutil cada vez más clara. Si no cooperaba voluntariamente, encontrarían la forma de hacerme ver como incapaz de manejar mis asuntos. En ese momento, al ver a mi hija planear mi vida financiera sin incluirme en la conversación, entendí que no era solo sobre dinero, era sobre poder, sobre control, sobre reducirme a una función. La proveedora económica de decisiones que otros tomarían por mí. Era sobre borrar a Aurora Costa para dejar solo a la madre de Marcela, la abuela de Rubén y Marta, la que fue esposa de Roberto, como si yo no fuera una persona completa, con deseos, planes y derechos propios. Esa noche, después de cocinar la cena que nadie agradeció, lavar los platos que nadie se ofreció a lavar y escuchar los planes de Hugo para mi fiesta del sábado que nadie me consultó, me fui a mi dormitorio improvisado en el sofá de la sala, pero no a dormir, a planear, porque había llegado el momento de recordarles quién era realmente Aurora Costa. El golpe que me quebró del todo llegó el viernes por la mañana, cuando volví temprano de mi consulta médica y encontré a Marcela en mi cuarto, el que fue mío y de Roberto, empacando mis cosas en cajas de cartón,
como si fueran basura que había que guardar en el sótano. No eran solo mis vestidos o mis zapatos, eran las cartas que Roberto me escribió durante nuestro noviazgo, las fotos de nuestros viajes, el perfume que fue su último regalo de cumpleaños. Todo lo que conectaba mi presente con los 15 años más felices de mi vida estaba siendo empacado como objetos sin valor. ¿Qué estás haciendo?, pregunté, aunque su respuesta era obvia y dolorosa. Ay, mamá, me asustaste, dijo Marcela sin dejar de doblar mi ropa. El médico dijo que tardarías toda la mañana. Estoy organizando el armario para que tengamos más espacio. Tus cosas pueden ir perfectamente al cuarto de servicio. El cuarto de servicio, el cuartito junto a la lavandería, donde guardábamos herramientas de jardinería y productos de limpieza. Ese era el lugar que Marcela había asignado para los recuerdos de mi matrimonio, para las pruebas de que Aurora Costa tuvo una vida completa antes de ser su madre. Y encontré esto, continuó, levantando una cajita que reconocí al instante. Ahí guardaba las joyas que Roberto me dio a lo largo de los años. No eran piezas caras, pero cada una tenía una historia, un momento especial, una promesa cumplida. Honestamente, mamá, no entiendo por qué guardas estas cosas. Son joyas baratas, sin valor real. Sería mejor venderlas y usar ese dinero para algo útil. ¿Sin valor real? Como si el valor se midiera solo en pesos y centavos. Como si los aretes que me regaló en nuestro primer aniversario no tuvieran valor porque no eran de oro de 24 quilates, como si el anillo que perteneció a su madre no importara porque no tenía diamantes. Devuélveme eso, dije, extendiendo la mano hacia la caja. Mamá, tranquila, no te las voy a robar, solo digo que podría ser más práctica. Mira este collar, dijo, sacando el que Roberto me dio cuando cumplimos 10 años de casados. Está opaco, ni te queda. ¿Ni me queda? Como si mi edad cancelara automáticamente mi derecho a usar joyas, a sentirme atractiva, a conservar símbolos tangibles del amor que tuve la suerte de vivir. Pero lo que de verdad me devastó no fue lo que hacía, sino lo que encontré después. En una de las cajas ya selladas, vi asomar un borde de papel que reconocí de inmediato. Era una de las cartas que Roberto me escribía cada cumpleaños, recordándome lo que significaba para él, evocando momentos especiales que compartimos. ¿También empacaste las cartas?, pregunté. Y por primera vez en días, la voz me tembló. Ay, mamá, esos papeles viejos solo juntan polvo. Además, ¿para qué los quieres? Roberto ya no está, y tienes que enfocarte en el presente, en nosotros. ¿En nosotros? Como si el amor que compartí con Roberto compitiera deslealmente con el que debería sentir por mi familia, como si recordar a mi marido fuera traición a mi obligación de dedicar toda mi energía emocional y financiera a mantener cómoda a una familia que decidió que trabajar era opcional. En ese momento, algo dentro de mí se rompió de una manera irreparable. No fue ira, aunque la ira llegó después. Fue una tristeza tan profunda que sentí que me ahogaba en mi propia casa, en mi propia vida, en una realidad que otros construyeron para mí, sin preguntarme si era la que yo quería. ¿Sabes qué, Marcela?, dije con una calma que no sabía que tenía. Tienes razón, a mi edad no necesito tantas cosas. Vi cómo su rostro se iluminaba, creyendo que había ganado otra batalla en la guerra contra mi autonomía. Exacto, mamá. Te vas a sentir más libre con menos cosas que te aten al pasado. ¿Libre? Como si los recuerdos fueran cadenas, como si amar a Roberto, incluso después de su muerte, fuera una prisión de la que necesitara liberarme. Salí del cuarto sin decir otra palabra y fui a la cocina, donde Hugo estaba al teléfono confirmando los detalles de la fiesta que organizó para el sábado. Cuando me vio, cubrió el auricular con la mano. Aurora, necesito que vayas al súper y compres todo lo de esta lista, dijo, extendiéndome un papel con al menos 20 ítems. La fiesta es mañana y todo debe estar perfecto. La lista incluía alcohol caro, comida gourmet, decoraciones festivas. Todo sumaba fácil 500 pesos. Dinero que yo tenía que gastar para una fiesta que no había autorizado, para gente que no conocía, en una casa que era mía, pero donde aparentemente ya no tenía voz ni voto. ¿Y si no quiero hacer una fiesta en mi casa?, pregunté. Hugo me miró como si hubiera dicho un disparate. Aurora, no seas antisocial. Es importante que los niños vean que su abuela es sociable, que le gusta divertirse. Además, ya invité a todos, no puedes cancelar ahora.
¿No puedo cancelar ahora? Como si la decisión hubiera sido mía desde el principio, como si hubiera participado en planear un evento que se celebraría en mi propia casa. Y otra cosa, añadió, volviendo a su tono de jefe, dándome instrucciones. El lunes tenemos cita en el banco. Marcela y yo creemos que ya es hora de que me agregues como cotitular de tu cuenta principal para emergencias, por supuesto. La palabra mágica que convierte cualquier abuso en un favor que me están haciendo. Como si darles acceso total a mi dinero fuera una prudente precaución médica y no un robo legalizado. Ese día, mientras empujaba el carrito por los pasillos del supermercado, comprando provisiones para una fiesta que no quería, en una casa que ya no sentía mía, para personas que ni siquiera me conocían, tomé la decisión más importante de mis 70 años. No iba a esperar a que las cosas empeoraran. No iba a confiar en que Marcela y Hugo de pronto desarrollarían respeto o consideración por mis sentimientos. No iba a seguir comportándome como una invitada agradecida en mi propia vida. Esa noche, después de cocinar sin agradecimientos y limpiar sin ayuda, me senté en el sofá, donde ahora dormía, y tomé mi teléfono, no para ver mensajes ni videos, sino para hacer llamadas que había pospuesto por una lealtad familiar que claramente no era recíproca. La primera fue a mi abogada, Ladrá. Patricia Méndez, quien llevó todos los papeles de la herencia de Roberto. Le expliqué la situación con la calma de quien ya tomó una decisión. Aurora, me dijo tras escuchar todo, legalmente, ellos no tienen ningún derecho sobre tu dinero ni tu propiedad, pero entiendo que es complicado cuando es familia. ¿Qué quieres hacer exactamente? Quiero proteger mis bienes, le dije. Quiero que entiendan que Aurora Costa no es un banco con piernas al que pueden acceder sin límites. La segunda llamada fue a Ángela, no para quejarme ni pedir compasión, sino para pedirle el favor más grande que le he pedido a una amiga en mi vida. Necesito un lugar para quedarme unos días, le dije. Y necesito que mañana temprano me ayudes a mover algunas cosas importantes. ¿Qué está pasando, Aurora? Estoy recuperando mi vida, le respondí, y va a doler pero valdrá la pena. La tercera llamada fue a la inmobiliaria más prestigiosa de la ciudad, porque había llegado el momento de tomar decisiones que nadie más que yo tenía derecho a tomar. Esa noche, mientras escuchaba a Marcela y a Hugo hacer planes para gastar mi dinero en la fiesta del día siguiente, yo hice planes para recuperar mi dignidad y, por primera vez en semanas, pude dormir en paz. El sábado amaneció con el sonido de Hugo moviendo muebles y Marcela gritando instrucciones como si fuera la coordinadora de eventos de un hotel 5 estrellas. Me levanté a las 6, no para ayudar con los preparativos de una fiesta que no autoricé, sino porque tenía mis propios planes. Mientras ellos estaban ocupados transformando mi sala en un salón de fiestas, me bañé, me puse mi mejor ropa y salí sin decir palabra. Tenía 3 citas importantes, una en el banco, otra en la notaría y la tercera en un lugar que lo cambiaría todo. En el banco, la gerente me recibió con la sonrisa profesional de quien maneja cuentas considerables. Doña Costa, ¿en qué podemos ayudarla hoy? Quiero hacer algunos cambios en mi cuenta, dije con la claridad de quien pasó la noche ensayando cada frase. Primero, quiero cambiar todas mis contraseñas y códigos de acceso. Segundo, quiero que se exija mi presencia física para cualquier transacción mayor de 500 pesos. Y tercero, quiero abrir una cuenta separada y transferir ahí una suma considerable de mis ahorros. La gerente tomó notas sin preguntas innecesarias. Había tratado suficientes casos de adultos mayores protegiendo sus bienes como para entender de inmediato de qué se trataba. ¿Desea notificaciones especiales ante intentos de acceso no autorizados?, preguntó. Sí, y quiero que cualquier solicitud para agregar cotitulares o beneficiarios requiera una cita previa conmigo sola, sin acompañantes. Salí del banco sintiendo que recuperaba algo fundamental, el control de mi dinero. Por primera vez en semanas, Aurora Costa tenía las llaves de su vida financiera. La segunda parada fue en la notaría de Ladrá, Méndez. Ella había preparado los documentos que necesitaba firmar con urgencia. Aurora, me dijo mientras revisábamos los papeles, estos documentos van a proteger tus bienes, pero también dejarán clarísimas tus intenciones. ¿Estás segura de seguir adelante? Doctora, le respondí, tengo 70 años, crié hijos, enterré a un marido,
sobreviví a crisis económicas y llevé mis asuntos por décadas. Nunca estuve tan segura de algo. Firmé cada documento con la determinación de quien prefiere ser considerada mala madre antes que seguir siendo buena víctima. La tercera parada fue la más importante, la inmobiliaria donde me esperaba el agente más recomendado de la ciudad. Doña Costa, dijo el señor Silva tras revisar los documentos de mi propiedad, esta casa es excelente y está en una zona muy valorizada. Con el mercado actual podríamos obtener un precio muy atractivo. ¿Qué tan rápido podría concretarse la venta?, pregunté. Con una propiedad así, calculo que en 30 días podríamos tener todo listo, menos si aparece el comprador ideal. Perfecto, quiero que el anuncio salga el lunes. Volví a casa a las 3 de la tarde, justo cuando la fiesta comenzaba. El jardín que Roberto cuidó con tanto amor estaba lleno de gente que yo no conocía, bebiendo alcohol que yo había pagado, comiendo comida que yo había comprado, celebrando en una casa que, al parecer, ya no me pertenecía. Apenas entré, Marcela me interceptó en la puerta con un vestido nuevo que claramente compró con mi tarjeta. Mamá, llegaste justo a tiempo. Ven, quiero presentarte a los amigos de Hugo, te van a encantar. Los amigos de Hugo resultaron ser una colección de hombres desempleados con historias elaboradas sobre negocios a punto de despegar y mujeres que hablaban de sus planes de emprender sin especificar en qué. Era como una convención de gente que convirtió evitar responsabilidades en un estilo de vida. Aurora, me gritó Hugo desde la parrilla, donde estaba asando carnes que costaban más por kilo de lo que yo gastaba en comida en una semana. Ven a conocer a mis amigos. Les estaba contando que eres la abuela más cool del mundo, que nos dejaste mudarnos y que nos estás ayudando a empezar de nuevo. ¿Empezar de nuevo? Como si yo fuera una fundación de caridad dedicada a financiar nuevos comienzos de adultos capaces que decidieron traspasar sus responsabilidades a sus parientes mayores. Y también les contaba, continuó Hugo, con esa sonrisa a la que ya le había aprendido a desconfiar, del dinero que heredaste. Es increíble cómo a veces la vida te pone oportunidades en el camino. ¿Oportunidades? Como si la muerte de Roberto hubiera sido una oportunidad financiera y no la pérdida más dolorosa de mi vida. Uno de los amigos de Hugo, un hombre de unos 40 con pinta de no haber trabajado un día honesto, se acercó con una sonrisa que no me gustó nada. Doña Aurora, Hugo me contó de su herencia. Tengo un negocio de importaciones que está creciendo rapidísimo. Si le interesa invertir, podríamos sacar muy buenas ganancias juntos. ¿Invertir? La palabra mágica que convierte el saqueo en oportunidad de negocio, como si mi dinero fuera capital de riesgo disponible para financiar los proyectos dudosos de los amigos de mi yerno. Gracias, le dije con mi sonrisa más falsa, pero no me interesan inversiones por ahora. Vi a Hugo y a Marcela intercambiar una mirada de preocupación. Claramente esperaban que fuera más receptiva a las oportunidades de sus amigos. La fiesta se extendió hasta tarde, con música alta que molestaba a los vecinos, conversaciones sobre dinero fácil y planes grandiosos que nunca se materializarían, y una cantidad obscena de alcohol que desaparecía como agua. Cerca de medianoche, cuando por fin se fueron los últimos invitados, me senté en la cocina, rodeada de platos sucios, botellas vacías y restos de comida. Hugo estaba demasiado borracho para ayudar. Marcela había desaparecido en nuestro cuarto alegando dolor de cabeza, y los niños dormían después de una noche de azúcar y sobreestimulación. Mientras lavaba platos que no ensucié, limpiaba manchas que no hice y recogía basura de gente que ni siquiera me agradeció la hospitalidad, mi teléfono vibró con un mensaje de Ángela. ¿Qué tal te fue con tus diligencias importantes? ¿Salió todo como esperabas? Perfecto, respondí. Mañana empieza una vida nueva. ¿Quieres que te pase a buscar temprano? Sí, a las 8 en punto, y trae tu camioneta grande. Esa noche, por última vez, me acosté en el sofá de mi propia sala, rodeada de los restos de una fiesta que pagué pero no disfruté, en una casa que era mía pero donde ya no era bienvenida. Pero esta vez no me sentí triste ni derrotada. Me sentí como alguien que sembró en secreto y espera que germinen las semillas. Al día siguiente, cuando Marcela y Hugo despertaran con resaca en mi cama, usando mis sábanas en mi cuarto, descubrirían que Aurora Costa dejó de ser la abuela complaciente que creían conocer. Iban a conocer a la mujer que fui antes de ser madre,
antes de ser esposa, antes de convertirme en proveedora incondicional de sueños ajenos. Iban a conocer a Aurora Costa y no les iba a gustar. El domingo, a las 8 en punto, la bocina de la camioneta de Ángela rompió el silencio de la mañana. Marcela y Hugo seguían dormidos, pagando el precio de una noche de excesos financiada por mí. Los niños estaban en el cuarto de Roberto, rodeados de juguetes nuevos que aparecieron mágicamente durante la fiesta, comprados con mi dinero por adultos que prefieren comprar cariño antes que ganárselo con tiempo y atención. Abrí antes de que Ángela tocara el timbre. Yo había estado despierta desde las 5, preparando lo que realmente importaba, los documentos de Roberto, mis joyas importantes, la ropa que necesitaría los próximos días y una caja pequeña con las fotografías que Marcela consideró basura sentimental. ¿Lista para la operación rescate?, me preguntó Ángela con una sonrisa cómplice. Más que lista, le respondí, cargando la primera caja. No llevamos muchas cosas, solo lo esencial, lo insustituible, lo que une mi presente con mi pasado de una manera que nadie más puede entender. El resto podían quedárselo, los muebles, los electrodomésticos, la decoración, todo eso es reemplazable. Mi dignidad no. Mientras subíamos la última caja, oí pasos en la escalera. Marcela apareció en la puerta, despeinada y confundida, con esa cara de resaca que la hacía parecer la misma adolescente irresponsable de hace 20 años. «Mamá, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué hay cajas?» «Me voy», le dije con la naturalidad con que diría, «voy al súper». «¿Cómo que te vas? ¿A dónde?» «A casa de Ángela por unos días». Marcela miró las cajas, luego a Ángela, luego a mí, como si fuera un rompecabezas imposible. «Pero mamá, no puedes irte, nosotros vivimos aquí ahora, los niños se van a confundir, además, necesitamos que nos ayudes con los gastos de la casa, necesitan que los ayude». Como si yo fuera una empleada que renuncia sin dar 2 semanas de aviso. «Marcela», le dije con el tono que perfeccioné en 35 años de maternidad, «esta conversación la vamos a tener, pero no ahora que estás con resaca y no puedes pensar con claridad. Cuando estés sobria, hablamos como adultos». «Pero mamá», gritó, y por primera vez en días oí verdadero pánico en su voz. «No puedes irte así, somos tu familia». «Exacto», le dije mientras subía a la camioneta de Ángela. «Y como somos familia, esto se va a resolver, pero será en mis términos, no en los tuyos». Mientras nos alejábamos, vi por el retrovisor a Marcela parada en la puerta, aún en pijama, con una expresión que no veía desde que era niña y hacía algo mal. La expresión de quien acaba de darse cuenta de que fue demasiado lejos. La casa de Ángela se sintió como un santuario. Era más pequeña que la mía, pero tenía algo que la mía había perdido desde que llegaron Marcela y Hugo: paz. Nadie me gritaba órdenes desde la cocina, nadie me hacía listas de compras. Nadie me trataba como si mi única función en la vida fuera financiar decisiones ajenas. «¿Cómo te sientes?», me preguntó Ángela mientras tomábamos café en su cocina. «Libre», le respondí. Y por primera vez en semanas esa palabra significó algo real para mí. Mi teléfono empezó a sonar a las 10. Marcela, por supuesto, no contesté. Volvió a sonar cada 15 minutos durante 2 horas. Llegaban mensajes constantes. «Mamá, contesta, por favor, necesitamos hablar». Los niños preguntan. Hugo dice que esto es ridículo. A las 12, una llamada de un número desconocido. Era Hugo. «Aurora, ¿qué diablos estás haciendo? Marcela está llorando. Los niños están confundidos y te vas como si fuéramos extraños». «Hugo», le dije con la calma ensayada, «ustedes tomaron la decisión de mudarse a mi casa sin preguntarme si quería que se mudaran. Tomaron la decisión de reorganizar mis cosas sin preguntarme si quería que las reorganizaran. Tomaron la decisión de hacer una fiesta en mi casa sin preguntarme si quería una fiesta. Tomaron la decisión de gastar mi dinero sin preguntarme si quería gastarlo. Ahora yo tomo una decisión sin preguntarles si les gusta». Así funcionan las decisiones unilaterales. Pero Aurora, seamos razonables. Somos familia. Las familias se ayudan. Tienes razón, Hugo. Las familias se ayudan. No se explotan. Colgué y apagué el teléfono. Esa tarde, mientras Ángela y yo paseábamos por el centro comercial como 2 amigas normales, haciendo cosas normales, mi teléfono ya encendido se llenó de mensajes cada vez más desesperados.
Marcela pasó de la confusión a la rabia. Mamá, esto es ridículo, vuelve a casa ya. Después, la manipulación. Los niños no entienden por qué su abuela se fue. Rubén está llorando. Luego, las amenazas. Si no regresas, tendremos que buscar otras opciones. Hugo tiene amigos que pueden ayudarnos. Después, la súplica. Mamá, por favor. ¿Podemos hablar y arreglar esto? Solo vuelve. Pero el mensaje que más confirmó que tomé la decisión correcta llegó esa noche. Mamá, fui al banco para sacar dinero para la comida de los niños y no me dejaron acceder a tu cuenta. ¿Qué hiciste? Lo que hice fue proteger lo que es mío. Lo que hice fue asegurar que mi dinero no pueda gastarse sin mi presencia y autorización. Lo que hice fue comportarme como cualquier adulta responsable con sus finanzas. Pero para Marcela era una traición, porque operaba bajo la suposición de que mi dinero era automáticamente suyo, disponible para sus necesidades y deseos, sin límites ni supervisión. Esa noche, en el cuarto de huéspedes de Ángela, recibí un mensaje de un número desconocido. Era una foto de los niños con caras tristes y un texto. Los abuelos que aman a sus nietos no los abandonan. ¿Abandono? Como si poner límites sanos fuera lo mismo que abandonar, como si proteger mis recursos fuera no amar a mi familia. En vez de culpa, sentí más determinación, reconocí la estrategia. Cuando la manipulación financiera no funciona, viene la emocional. Cuando no funcionan las amenazas, llegan las lágrimas de los nietos, el último recurso de quienes no tienen argumentos legítimos. Al día siguiente, lunes por la mañana, tenía una cita que había pospuesto por culpa y presión familiar. Pero ya no había culpa ni presión. Solo Aurora Costa tomando decisiones sobre su vida, y la primera cambiaría todo. Mientras Marcela y Hugo despertaban en mi casa, enfrentando la realidad de que tendrían que comprar comida con su propio dinero por primera vez en semanas, yo estaba sentada en la oficina del señor Silva, firmando los papeles que oficialmente ponían mi casa en venta. ¿Está absolutamente segura de esta decisión, doña Costa? Preguntó el agente, no por dudar de mi capacidad, sino porque había tratado ventas familiares lo bastante complicadas. Señor Silva, le respondí, esta casa representó 15 años felices con Roberto, pero ahora representa 3 semanas de humillación con mi propia familia. Es hora de crear recuerdos nuevos en un lugar donde nadie confunda mi generosidad con su derecho a explotarme. Los papeles quedaron firmados a las 10. El anuncio saldría esa misma tarde en todos los portales inmobiliarios de la ciudad. Mi casa, donde Marcela creció creyendo que podía volver cuando quisiera a vivir gratis, estaría oficialmente disponible para quien tuviera el dinero para comprarla. Mi segunda parada fue el banco, donde tenía cita con la gerente para revisar los movimientos de las últimas 24 horas. Hubo 3 intentos de acceso no autorizado anoche, me informó, mostrándome un reporte que confirmó lo que ya sabía. Alguien intentó usar una tarjeta vinculada a su cuenta en un cajero, pero el sistema bloqueó automáticamente las transacciones. Según las nuevas medidas de seguridad, Marcela intentó sacar dinero 3 veces, como si no entendiera el mensaje o creyera que era un error del sistema que se resolvería con insistencia. Además, continuó la gerente, recibimos una llamada esta mañana de un hombre que se identificó como su yerno, preguntando los requisitos para agregarse como cotitular. Le informamos que necesita cita con usted presente. Hugo, intentando otra ruta de acceso a mi dinero, como si fuera un problema técnico. Perfecto, le dije. Mantengan todas las medidas activas y notifíquenme cualquier intento adicional. Mi tercera parada fue la más importante, la oficina de la DRA. Méndez, donde revisaríamos los documentos que cambiarían legalmente la situación con mi familia. Aurora, me dijo mientras veíamos los papeles, esto dejará muy claro que tu casa y tu dinero son tuyos para disponer como consideres, pero va a generar reacciones fuertes. Doctora, respondí, si mi familia reacciona mal porque ya no pueden decidir sobre mi dinero sin consultarme, entonces el problema no son los documentos, el problema es mi familia. Firmé cada papel con la determinación de quien entiende que proteger su patrimonio no es egoísmo, sino responsabilidad. Volví a casa de Ángela al mediodía, justo para recibir la primera llamada de verdadero pánico de Marcela. Mamá, ¿pusiste la casa en venta? Lo vi en internet.
tiene que ser un error. No es un error, Marcela. Pero mamá, esa es nuestra casa. Yo crecí ahí. Los niños viven ahí ahora. No puedes vender nuestra casa. Como si haber crecido ahí le diera derechos de propiedad automáticos, como si mis 15 años pagando hipoteca con Roberto valieran menos que sus 18 viviendo gratis. Marcela, le dije, tú y Hugo decidieron mudarse sin preguntarme, decidieron reorganizar mis cosas sin preguntarme. Decidieron gastar mi dinero sin preguntarme, ahora yo decido vender mi casa sin preguntarles. Pero eso es diferente, la casa es especial, tiene recuerdos. Tienes razón, tiene recuerdos, recuerdos de cómo convirtieron mi hogar en hotel gratuito con servicio incluido. Recuerdos de cómo me trataron como empleada en mi propia casa. Recuerdos de cómo decidieron que Aurora Costa ya no tenía derecho a privacidad, dignidad ni decisiones propias. El silencio al otro lado fue más elocuente que cualquier argumento. Mamá, dijo al fin, y por primera vez en semanas su voz sonó como la de la niña que fue, vulnerable y asustada. ¿Qué quieres que hagamos? Era la primera vez que me preguntaba qué quería yo. La primera vez que mi opinión parecía importar en una conversación sobre mi vida. Quiero que Hugo busque trabajo, trabajo real, con sueldo, con responsabilidades, con horarios. Quiero que alquilen su propio lugar, como hacen los adultos responsables. Quiero que dejen de asumir que mi dinero es suyo. Y quiero que me traten como una persona con derechos, no como un recurso disponible para su conveniencia. Pero mamá, eso llevará tiempo, conseguir trabajo, ahorrar para el depósito de un departamento. Marcela, tienes 35 y Hugo 38, no son recién egresados. Son adultos que decidieron renunciar y mudarse con una mujer mayor esperando que los mantuviera indefinidamente. El tiempo que eso lleve es problema de ustedes, no mío. Y mientras tanto, ¿a dónde vamos? También es problema de ustedes. Yo mantuve un hogar por 50 años antes de que decidieran que era su responsabilidad. Estoy segura de que pueden encontrar una solución. Esa tarde, Hugo me llamó con un tono completamente distinto. Ya no era el yerno amable que me daba órdenes como si fuera mi jefe. Aurora, necesitamos hablar como adultos. Perfecto, Hugo. Es exactamente lo que estaba esperando. Sé que las cosas se salieron de control. Quizá no manejamos la situación de la mejor manera. Quizá, como si hubiera dudas de que convertir a una mujer de 70 en empleada doméstica y financiadora no remunerada fuera mala manera. Pero vender la casa es extremo, ¿no crees? Podemos llegar a un acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo? Bueno, puedo buscar trabajo de medio tiempo, y podemos ayudar más con los gastos, y podemos darte más espacio, más privacidad. ¿Medio tiempo? Como si el compromiso parcial con la responsabilidad fuera una concesión generosa, como si trabajar medio turno alcanzara para mantener a una familia de 4. Hugo, le dije, el problema no es que necesiten aportar más, es que decidieron que yo debía aportar todo. El problema no es que me den más espacio, es que decidieron que no tenía derecho a ninguno. Esto no se arregla con ajustes menores, se resuelve con cambios fundamentales. Entonces, ¿qué quieres? ¿Qué podemos hacer para que no vendas la casa? Nada, respondí. La casa ya está en venta, la decisión está tomada. Lo que sí pueden hacer es decidir cómo quieren que sea nuestra relación de ahora en adelante. Esa noche, desde el cuarto de huéspedes de Ángela, recibí un mensaje de Marcela que me confirmó que entendieron. Mamá, Hugo salió a buscar trabajo hoy y estuvimos viendo departamentos para alquilar. ¿Podemos hablar mañana? Por primera vez en semanas, alguien de mi familia asumía responsabilidad por su vida. Era un comienzo. La conversación que esperé llegó el martes por la tarde. Marcela me pidió vernos en un café neutral, ni en casa de Ángela ni en la mía, donde las emociones y recuerdos no interfirieran en una charla entre adultos. Llegué 15 minutos antes y elegí una mesa en la esquina. Marcela llegó puntual, lo cual ya era una mejora. En las últimas semanas había desarrollado la costumbre de llegar tarde, como si mi tiempo no valiera. Se veía distinta, más pequeña de algún modo, sin el maquillaje perfecto y la ropa nueva que había estado usando, sin la seguridad de quien cree tener todas las cartas. Se parecía más a la hija que recordaba y menos a la extraña que había vivido en mi casa. Mamá, empezó, con una humildad que no le oía hace años, primero quiero pedirte perdón.
¿Por qué, específicamente?, pregunté. Las disculpas genéricas son fáciles de dar y de repetir. Quería saber si realmente entendía. Por tratarte como si fueras nuestra empleada en vez de nuestra madre, por asumir que tu dinero era nuestro, por reorganizar tu casa sin preguntarte, por hacer la fiesta sin tu permiso. Hizo una pausa, pude ver que realmente lo pensó. Por tratarte como si ya no fueras una persona completa con derechos. Era más de lo que esperaba oír. Reconocer el problema específico es el primer paso para no repetirlo. Sigue, le dije. Hugo encontró trabajo, es temporal por ahora, en una constructora, pero es trabajo real con sueldo real. Y encontramos un departamento pequeño que podemos pagar con su sueldo y algunos ahorros. Se detuvo y me miró a los ojos. Nos mudamos el fin de semana. ¿Y los niños? ¿Cómo se sienten? Confundidos, pero también aliviados, creo. Las últimas semanas han sido tensas en casa. Los niños sienten cuando los adultos pelean, aunque no entiendan por qué. Tenía razón. Rubén y Marta habían estado más inquietos y demandantes de lo normal, absorbiendo la tensión de un ambiente donde nadie estaba cómodo. Marcela, le dije, quiero que entiendas algo. Esto no es porque no los ame, los amo. Amo a los niños, incluso amo a Hugo, a pesar de todo. Pero amar no significa permitir faltas de respeto o abusos a tu generosidad. Lo sé, mamá, ahora lo entiendo. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero eran distintas a las que usaba para manipular. Eran de verdadero arrepentimiento. Creo que cuando papá Roberto murió y te dejó todo ese dinero, nos deslumbramos. No, me deslumbré. Empecé a verte como solución de nuestros problemas, no como persona. La observación más madura que le escuché en años. ¿Y ahora cómo me ves?, pregunté. Como mi madre, como Aurora Costa, como una mujer que merece respeto y tiene derecho a vivir su vida. Secó sus ojos con una servilleta. ¿Puedes perdonarme? Ya te perdoné, Marcela, pero perdonar no significa que todo vuelve a ser como antes, significa que podemos construir algo nuevo, mejor, basado en el respeto mutuo. ¿Eso significa que vas a cancelar la venta de la casa? La pregunta que esperaba, la prueba final de si entendía o solo decía lo que yo quería oír. No, dije, la casa se venderá. Vi su rostro pasar por sorpresa, decepción y, al fin, aceptación. ¿Por qué? Si ya entendimos, si nos vamos a mudar, si Hugo tiene trabajo. Porque esa casa ya no representa lo que representaba. Para mí, ahora está llena de recuerdos de cómo me trataron durante las peores 3 semanas de mis últimos años. Y para ustedes representa un lugar al que volver cuando las cosas se pongan difíciles, una red que les evita asumir responsabilidad completa. Entonces, ¿qué harás? ¿Dónde vivirás? Comprar un departamento nuevo, más pequeño, moderno y fácil de mantener, un lugar completamente mío, donde crear recuerdos no contaminados por el resentimiento. Marcela sintió despacio, como si por fin entendiera que las consecuencias a veces no se deshacen con disculpas. ¿Y nosotros? ¿Nuestra relación? Por supuesto que podrán visitarme con los niños, dije. Pero serán visitas, se planean, se respetan, no invasiones que se conviertan en residencias permanentes no invitadas. ¿Y si necesitamos ayuda, si surge una verdadera emergencia? Marcela, hay diferencia entre una emergencia y un inconveniente, entre ayuda temporal y manutención permanente. Si hay una emergencia médica real, ahí estaré. Pero si se quedan sin trabajo otra vez, si deciden no pagar renta, si quieren otro nuevo comienzo financiado por mí, la respuesta será no. Se quedó en silencio, procesando. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo al final. Claro. ¿Cuándo decidiste que ya no ibas a permitirlo? Buena pregunta. Creo que fue cuando te encontré empacando las cartas de Roberto como si fueran basura. Ahí entendí que para ustedes yo no era Aurora Costa, la mujer que tuvo una vida completa antes de ser su madre. Era solo un recurso para facilitar su vida. Y ahora que somos, tomé su mano por primera vez en semanas. Podemos volver a ser familia. La familia que respeta mis decisiones, valora mi tiempo y entiende que tengo vida propia. La familia que me visita porque quiere estar conmigo, no porque necesita algo de mí. Marcela apretó mi mano y sonrió, y por primera vez en mucho tiempo fue una sonrisa real. Gracias, mamá, por no dejar que te convirtiéramos en alguien que no eres.
Cuando nos despedimos en el estacionamiento, no sentí tristeza ni ira, sentí algo que no sentía hacía semanas: esperanza. Esperanza de que Aurora Costa podía seguir siendo Aurora Costa, incluso dentro de una familia que por fin aprendió a respetarla. 3 meses después, estaba sentada en la terraza de mi nuevo departamento, un espacio moderno en el 10º piso de un edificio con gimnasio, salón de eventos y una vista espectacular de la ciudad. Era el primer sábado en meses que despertaba sin tener que cocinar para nadie más que para mí, sin limpiar desastres que no hice, sin revisar mi cuenta preguntándome qué nuevos cargos aparecerían sin autorización. La venta de la casa se concretó más rápido de lo esperado. Una pareja joven con 2 hijos se enamoró del jardín que Roberto cuidó con tanto amor y pagaron el precio completo sin regatear. Al ver sus caras de felicidad al firmar, entendí que tomé la decisión correcta. Esa casa necesitaba una familia que la llenara de amor, no de resentimiento. Con el dinero de la venta compré mi departamento al contado, sin hipoteca, sin deudas, sin compromisos, más que los gastos mensuales que cubro fácilmente con mi pensión. El resto lo invertí en un fondo de retiro que me garantiza tranquilidad económica al menos por los próximos 20 años. Mi teléfono vibró con mensajes del grupo Amigas de Siempre. Ángela envió una foto de su clase de natación, 70 y nadando como sirena. Rosalba respondió con un video desde el aeropuerto. Rumbo a París con mi amor. La vida empieza a los 70. Marta compartió fotos de su nueva casa. Por fin mi propio espacio después del divorcio. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Escribí mi propia actualización. Sábado perfecto en mi terraza nueva. A veces hay que perder una casa para encontrar un hogar. Las respuestas llegaron con corazones, felicitaciones y planes para celebrar juntas esa tarde. El timbre del interfono interrumpió mi paz. Era Marcela con los niños, pidiendo permiso para subir. No vinieron sin avisar, como antes. Habían llamado el día anterior para preguntar si podían visitarme, si tenía tiempo, si no era molestia. «Abuela», gritaron Rubén y Marta cuando abrí, corriendo hacia mí con esa energía pura de los niños felices. Esta vez no corrieron a ver qué podían tocar o qué juguetes había, corrieron a abrazarme. «¿Cómo están, mis amores?», les pregunté, queriendo de verdad saber la respuesta. «Bien», contestó Rubén. «Papá nos llevó al parque nuevo, cerca de nuestro departamento, y mamá me está enseñando a cocinar». «¿Y tú, princesa?», le pregunté a Marta. «Tengo mi propio cuarto», dijo con orgullo. «Es pequeño, pero es solo mío, y mamá dice que cuando crezca, puedo pintarlo del color que yo quiera». Marcela entró detrás con una bolsa de regalos caseros, galletas que horneó con los niños, una tarjeta que hizo Rubén en la escuela, un dibujo de Marta donde me mostraba en mi nueva casa. «¿Cómo van las cosas?», le pregunté mientras preparaba café para nosotras y jugo para los niños. «Diferentes», respondió, pero sonrió al decirlo. «Más difíciles en algunos aspectos, pero también más reales». Hugo trabajó toda la semana sin quejarse. Yo conseguí medio tiempo en una oficina contable. Los niños ayudan más con las tareas de la casa. ¿Y cómo se sienten con todo eso? Cansados a veces, pero también orgullosos. Es raro, pero hay algo satisfactorio en pagar nuestras propias cuentas, tomar nuestras decisiones, saber que podemos cuidarnos. Era exactamente lo que esperaba oír. Nada empodera más que la autosuficiencia, pero es una lección que no se enseña con palabras, se vive. «¿Y Hugo, cómo va con el trabajo?». Al principio se quejaba mucho, que el trabajo es duro, que el jefe exige, que el sueldo no alcanza. Marcela rió suave. Pero ayer me dijo que un compañero le ofreció un proyecto extra para el fin de semana, algo que puede hacer desde casa para ganar dinero adicional. Está empezando a ver oportunidades en lugar de obstáculos. Los niños descubrieron mi terraza y estaban fascinados con la vista del 10º piso. Los escuchaba comentar sobre los edificios, los coches que desde ahí parecían juguetes, los aviones que pasaban arriba. «Mamá», me dijo Marcela luego de un rato, «quiero darte las gracias». «¿Por qué?». «Por no permitir que te convirtiéramos en nuestra muleta emocional y financiera, por obligarnos a crecer de verdad». Miró a sus hijos jugando en mi terraza. Creo que nunca habíamos sido realmente adultos. Siempre había alguien que venía a rescatarnos cuando tomábamos malas decisiones. ¿Y ahora?
ahora tenemos que rescatarnos a nosotros mismos, y resulta que sí podemos. Fue la conversación más madura que hemos tenido, no como madre e hija en conflicto, sino como dos mujeres adultas que aprendieron a respetarse. Pasamos toda la tarde juntas, pero esta vez fue distinto. Los niños jugaron con los juguetes que tengo específicamente para sus visitas, pero también ayudaron a preparar la merienda y a limpiar después. Marcela me contó de su trabajo, de sus planes, de sus metas como madre trabajadora. Yo les conté de mis clases de hidrogimnasia, mi nuevo club de lectura, los viajes con mis amigas. Cuando se fueron, cerca de las 6, me abrazaron con cariño genuino, no con la urgencia de quien no sabe cuándo volverá a ver a su proveedora. ¿Podemos venir el próximo sábado?, preguntó Rubén. Si llaman antes para confirmar que tengo tiempo, claro, respondí. ¿Y podemos quedarnos a dormir alguna vez?, preguntó Marta. Cuando su mamá considere que ya están grandes para dormir fuera, lo planeamos. Ya no era la abuela que decía que sí a todo automáticamente. Era la abuela que pone límites adecuados y mantiene expectativas realistas. Esa noche, mientras cenaba en mi terraza viendo la puesta del sol sobre la ciudad, recibí un mensaje de Marcela: «Gracias por una tarde perfecta. Los niños no dejan de hablar de tu nuevo hogar». ¿Mi nuevo hogar? No, mi nueva casa y mi nuevo hogar, respondí. Gracias por enseñarles a mis nietos a ser visitantes respetuosos y no pequeños invasores. Su respuesta llegó de inmediato. Ja, 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 están aprendiendo de su abuela. Buenas noches, mamá. Te amo. Yo también. Buenas noches. Apagué el teléfono y me quedé un rato más, disfrutando del silencio voluntario, de la paz conquistada, de la libertad que se siente cuando por fin entiendes que tu valor no se mide por lo útil que eres para otros, sino por lo completa que te sientes contigo misma. A los 70 aprendí la lección más importante de mi vida. Amar a tu familia no significa sacrificar tu dignidad. Ser generosa no significa dejarte explotar, y a veces la mejor manera de salvar una relación es tener el valor de cambiarla por completo. Al fin, después de muchos años cuidando a los demás, soy yo quien decide a quién cuidar, cómo y cuándo. Al fin, soy yo quien decide cómo vivir mi propia vida. Y por primera vez en mucho tiempo, Aurora Costa es exactamente quien quiere ser. Si te gustó mi historia, puedes apoyarme con una donación, así puedo escribir muchas otras historias como esta. Muchas gracias de antemano. ¿Y tú, qué harías en el lugar de esta persona? Quiero saber tu opinión. Escríbela aquí en los comentarios. Siempre me da curiosidad saber qué piensan. Ah, y cuéntame también dónde escuchaste esta historia. Si quieres oír más historias de vida como esta, dale me gusta al video y suscríbete al canal. Hay muchas más esperándote. Un gran abrazo y hasta la próxima.